Damos la gloria y la honra a nuestro Dios en esta mañana. We give the honor and the glory to God this very morning. Es para mí un privilegio, It's for me a privilege, un honor, an honor, poder traer la palabra del to Señor be en este able día. to bring the word of God in this morning. Por ello estoy agradecida al Señor, I'm very grateful to God también al consejo pastoral, a los líderes de esta casa, and also to the leaders of this house and the pastoral group, council, y muy especialmente and especially mi pastora, the que First me ha Lady, apoyado en esta jornada. who has supported me throughout this journey. Vamos a ir directo a la palabra. We're going to go straight to the word of God. Y le quiero recordar que si usted no trajo su Biblia, I want to remind you that if you didn't bring your Bible this morning, no se preocupe, we don't got worry you. about it. Te tenemos. En la pantalla también hay un código QR que usted puede escanear, In the screen, there's a QR code which you can also scan que abrirá un link en su teléfono that will open a link in your phone y usted puede leer la Biblia con and you nosotros. could read the Bible together with Amén. us. La Amen. palabra del Señor se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Efesios capítulo 4, versículos 12 al 16. A fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, For the equipping of the saints, for the work of ministry, for the edifying of the body of Christ, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. till we all come to the unity of the faith and of the knowledge of the Son of God, to a perfect man, to the measure of the stature of the fullness of Christ. Para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. That we should no longer be children, tossed to and fro and carried about with every wind of doctrine, but by the trickery of men, in the cunning craftiness of the deceitful plotting. Sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo, en aquel que es la cabeza, esto es Cristo, But speaking the truth in love, may grow up in all the things into him who is the head, Christ. de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí, por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. From who the whole body, joined and knit together by what every joint supplies, according to the effective work by which every part does its share, causes growth of the body for the edifying of itself in love. Amén, aleluya. Damos la gloria y la honra a nuestro Dios. We give the honor and the glory to our God. Y el tema del día de hoy es creciendo como uno. And today's theme is growing as one. Amén. Tengo una pregunta para reflexionar el día de hoy. I have a question for you to think about today. Pero quiero que dejes esa respuesta reposar en tu corazón por un momento. But I want the answer to that question to just rest upon your heart for a moment. Si tu respuesta es, la pregunta, perdón, es, ¿qué significa para ti el crecimiento espiritual? And the question is, what does it mean for you, spiritual growth? Si tu respuesta es leer más la Biblia, If your answer is read more of the Bible, orar más frecuente, pray frequently, venir más a la iglesia, come to church more often, la respuesta es correcta, the answer is correct. pero el crecimiento espiritual involucra mucho más. But spiritual growth involves a little bit more. Así que a medida que avancemos en esta jornada el día de hoy, As we progress on this journey today, me gustaría que me acompañes a descubrir qué es el crecimiento espiritual. I want you to accompany me to figure out what is spiritual growth. Y vamos a viajar un poco atrás en el tiempo, And we're going to go back in time just a little bit hacia los tiempos antiguos. to the ancient days. Existía una ciudad próspera There was a prosperous city en Asia Menor, in Asia Minor, lo que hoy se conoce como Turquía. what today is known as Turkey. Esa ciudad se llamaba Éfeso. That city was called Ephesus, Éfeso formó parte del Imperio griego and it was part of the Greek y Empire, luego del Imperio romano. and later on the Roman Era Empire. una ciudad próspera, It was a prosperous city, rica, rich, que se caracterizaba principalmente and it was
characterized primarily by porque ellos tenían una adoración devota a una diosa pagana. their devout worship to a pagan goddess. Y en torno a esta adoración In turn of this worship, giraba toda la vida, el estilo de vida y la cultura de esta ciudad. it focused primarily on their culture and everything that manifested within that city. Pero interesantemente, en Éfeso había una comunidad judía. But interestingly enough, in that city, there was a community that was Jewish. Y parte de esa comunidad And part of that community fue la receptora de las predicaciones del apóstol Pablo. were the preachings of the Apostle Paul. El apóstol Pablo plantó en Éfeso una iglesia He planted in Ephesus a church, y permaneció en esta ciudad and it remained in this city por aproximadamente unos 3 años, for approximately 3 years. antes de continuar sus viajes misioneros. Before continuing on to his missionary trips. Y más adelante, And more further along, cuando el apóstol Pablo estaba preso en Roma when the Apostle Paul was in prison in Rome por predicar el evangelio, because he was preaching the gospel, se enteró de que la creciente ciudad de Éfeso, he found out that the ever-growing city of Ephesus, la iglesia que él había plantado, the church that he had planted, tenía un problema. had a problem. Y eso es lo que vamos a ver hoy. And that's what we're going to talk about today. Pablo se dirige a la iglesia de Éfeso Paul emphasizes and talks to the Ephesians en la epístola que escribió a los Efesios. in the epistle that he wrote to Ephesus. Y aunque él trata otros temas, And even though he talks about many themes, se enfoca principalmente en uno, he primarily focuses on one, la unidad de la iglesia. the unity of the church. Cuando leemos Efesios capítulos 2 y 3, When we read Ephesus chapters 2 and 3, el apóstol Pablo, the Apostle Paul, notamos que exhorta a la iglesia we see that he exhorts the church a que se amen los unos a los otros. for them to love one another. ¿Saben por qué? You know why? Porque la salvación de ellos Because their salvation había sido por gracia y no por obra. was through grace and not through works. Porque no fue por nada que ellos hicieron, Because it was nothing about anything that they did. porque fue por la gracia y la misericordia del Because Padre. it was only through God's grace and mercy. Y también el apóstol Pablo And also the Apostle Paul, resalta en esta carta he focuses in this letter que tanto gentiles y judíos that Gentiles and Jewish deben amarse como un solo cuerpo de need Cristo. to love each other like one body in Christ. Los gentiles son aquellos que no son judíos. The Gentiles are those that are not Jewish people. Y esta iglesia estaba conformada por gentiles y judíos. And this church was composed of both Gentiles and Jewish people. En el pasaje que leímos hoy, In the verses that we read today, nosotros encontramos el porqué detrás del mandato del apóstol we Pablo. find out the why Paul said what he said to the church. En el versículo 14 de este capítulo, el In the número 4, 14th verse of chapter 4, podemos ver que el apóstol Pablo estaba genuinamente preocupado por la iglesia we de can see Éfeso. that the Apostle Paul was generally disturbed or worried about these people in Ephesus. Él temía que ellos fueran influenciados He was worried that they were going to become influenced por las corrientes de los falsos maestros que through the abordaban. waves of these false teachings, O quizá or perhaps por la cultura pagana que los rodeaba. because of the pagan culture that surrounded them. No olvidemos Don't forget que el cristianismo en aquel tiempo that Christianity during those times era un movimiento relativamente nuevo was a relatively new movement, y que no era bien recibido and it was not received very well por el imperio romano que gobernaba because of the Roman Empire that was governing, y aún por las comunidades judías. and because of the Jewish communities as well. Pablo sabía Paul knew all of this, que estos nuevos creyentes that these new believers podían ser fácilmente absorbidos could be easily tricked or deceived por la cultura en la que ellos vivían. by the culture that in which they were living in. Entonces Pablo toma una acción. Therefore, Paul takes an action. Escribe esta carta He starts writing this letter desde la cárcel, from jail, guiándolos hacia la unidad steering them towards unity, como un único cuerpo de like Cristo. one body in Christ. ¿Te resulta familiar la historia de Does los it sound Efesios? familiar, the story of Ephesus?
Ahora nosotros avancemos más de 2000 años en el tiempo, Now we move forward 2,000 years ahead a los tiempos actuales. to these times. El impacto en las comunidades cercanas de la iglesia de Éfeso The impact of the communities close to Ephesus fue tan grande, were so great, tan significativo, very significant, que Éfeso se convirtió that Ephesus became en el epicentro del cristianismo en Asia. the epicenter of Christianity in Asia. En otras palabras, In other words, desde Éfeso from Ephesus, se predicó el evangelio en los the alrededores. gospel was preached all around Los it. efesios escucharon el mandato de Pablo. They heard the word that were coming out of Paul's mouth. Éfeso no existe hoy, Ephesus doesn't exist al today. menos no como una ciudad. Well, not like a city, Solo son ruinas, only they're in ruins, pero nosotros sí. but we do. Y al igual que los efesios, And the same way the Ephesus, the estamos rodeados Ephesians, por una ciudad que está, una sociedad que está corrompida. were surrounded by a corrupt society. Y esto lo vemos a diario en And- todas partes, All reality, we see this now in every area, en nuestro trabajo, in our jobs, en el transporte público, in the public en el transportation, contenido que consumimos in the content in which we digest a través de las redes sociales throughout social media y los medios de comunicación and tradicionales. the traditional means of communication as well. El paganismo existe The paganism exists. y las estrategias malignas del enemigo And the malicious strategies of the enemy están presentes is also present en todas partes in every place y en todo momento. and in every moment. Entonces, cuando leemos el mandato de Pablo a los Therefore, efesios, when we read the words of Paul to Ephesus, nos damos cuenta de que él entendía we can tell that he understood completely que para contrarrestar that in order to combat estas estrategias these strategies, era necesario it was very necessary que hubiera crecimiento that there should be growth, y que ese crecimiento and that this growth, requería esfuerzo. it requires efforts. Pablo resalta He focuses que nosotros debemos alcanzar la unidad and says that we need to reach the unity de la fe of faith y del conocimiento and knowledge conforme conformed a la medida de la plenitud de to the Cristo. measurement of the fullness of Christ. En otras palabras, lo In- que Pablo nos dice, In other words, Paul tells us que para poder crecer that in order for us to grow, tenemos que imitar a Cristo. we need to be imitators of Christ. La Biblia nos dice en Proverbios capítulo 4, versículo 18, The Bible tells us in Proverbs chapter 4, verse 18, mas la senda de los justos es como la aurora, que va en aumento hasta que el día es perfecto. but the path of the just is like the shining sun that shines ever so bright unto the perfect day. ¿Qué significa esto? What does this all mean? Que hay un proceso que debemos agotar. That there's a process in which we need to seek or walk through. Y esto nos lleva a nuestro primer punto. And this brings us towards our first point. El crecimiento The requiere seguir la verdad. Growth requires following the truth. El Salmo 1, Psalms 1, entre los versículos 2 y 3, between verses 2 and 3, el salmista habla de un hombre the psalmist speaks of a man que medita en la ley del Señor that meditates on the law of God de día y de noche. in the daytime and night. Y según el salmista, And according to the psalmist, quien es como este hombre who is like this man será plantado shall be planted como un árbol like a tree junto a corrientes de río next to flowing waters que da su fruto a su that tiempo gives fruit in its time y que su hoja no cae. and Gloria a that his Dios. leaves do not fall. Nuestro mundo está lleno de distracciones Our world is filled with de distractions todo tipo. of many kinds. E incluso cuando estamos tratando de buscar al Señor, Specifically, when we're trying to seek the Lord, nos podemos encontrar con doctrinas falsas, we can encounter false con doctrines enseñanzas distorsionadas, with distorted lessons or teachings, pero nosotros tenemos que ser sabios but we need to be wise porque hay una sola fuente de verdad, because there's only one true fountain, una fuente suprema, a fountain that is supreme, y esta es la palabra del and Señor. this is the word of God.
La Biblia. The Bible. Sé que nos puede parecer intimidante. I know that it can seem intimidating Cuando at buscas la times. Biblia por primera vez, When you look at the Bible for the first tal time, vez no entiendes nada, maybe you don't understand a thing porque se te ha dicho because you have been told que la Biblia no es para todo el mundo, that the Bible's not for everyone, que es complicada. that is complicated. Alguna gente dice que el que lee la Biblia Some se pone un people poco mal say- de la cabeza. Some people say that those who continually read the Bible become a little crazy, Pero nada de eso es cierto. but none of that is true. Son mentiras diseñadas por el enemigo It's the lies orchestrated from the para enemy alejarnos de la palabra de Dios. to keep us away from the Word of God. La palabra de Dios es poderosa The Word of God is powerful y es para todos. and it's for everyone. Hebreos capítulo 4, versículo 12 dice, Hebrews chapter 4 verse 12 says, porque la palabra de Dios es viva y eficaz, que penetra hasta el alma, hasta los tuétanos, las coyunturas, que discierne nuestros pensamientos y las intenciones del corazón. for the Word of God is living and powerful and sharper than two-edged sword, piercing even through the division of the soul and the spirit and the joints and the marrow, and is discerner of the thoughts and the intents of the heart. ¿Conoces un libro que tenga ese poder? Do you know of a book that has such power? ¿Has escuchado a alguien que hable con ese poder? Have you heard of someone that speaks with such power? Solo la palabra de Dios tiene ese poder. Only the Word of God has that power. Nuestra parte es orar. Our part is to pray. Orar para que cuando leamos la palabra, Pray so that when we read the Word of el God, Señor nos hable a través de ella. God will talk to us through it. Que el Señor selle en nosotros That He can seal upon us esa palabra que nos ha dado that very word that He has given to us. y que nosotros podamos caminar conforme a esa And palabra. that we may walk according to that word. Quiero recordarles I want to remind you que desafortunadamente that unfortunately, miles de cristianos en el mundo millions of Christians in this no world tienen acceso a la Biblia. do not have access to the Bible. Hay países en los que la Biblia está prohibida. There are places where the Bible is forbidden. No pueden leer la Biblia públicamente. They can't read the Bible publicly. No se pueden congregar. They cannot come together. No pueden llevar la Biblia en sus manos en la calle. They cannot carry the Bible in the street. Incluso en Latinoamérica recientemente. And also recently, it has been known in Latin America. Pero tú y yo tenemos acceso a esa But palabra. you and I have access to that word. ¿Qué estamos haciendo con ese acceso? What are we doing with that access? Pero nosotros, But we ahora bien, que hemos recibido la verdad a través de la palabra, that have received the truth through the word of God, sabemos que debe de producir en nosotros we know that it has to produce within us un cambio visible. a visible change. Y esta es la evidencia de madurez espiritual. And this is the evidence of spiritual maturity. Y este es nuestro segundo punto. And this is our second point. La madurez espiritual produce crecimiento. Spiritual maturity produces growth. En su primera carta a los Corintios, In the first letter to the Corinthians, el apóstol Pablo Paul habla de la madurez espiritual comparándola con la vida humana. speaks about spiritual maturity, comparing it to the life of today. Pablo dice He says que cuando él era niño, that when he was a child, hablaba como niño, he spoke like a se child. comportaba como He niño, acted like a child. hacía las cosas propias de un niño. And he did everything that a child does. Pero cuando se hizo adulto, But when he became an adult, dejó atrás lo infantil. he left back the childish ways. Lo que Pablo nos está diciendo a los corintios y a What nosotros Paul is telling us and the Corinthians es que en nosotros espera un cambio. is that we should await a change. Porque una vez que hemos venido a los pies de Cristo, Because once we come to the feet of Christ, nosotros somos transformados. we are transformed. Y esa transformación And that very trae transformation crecimiento there brings growth y trae madurez. and brings maturity. La madurez no ocurre por accidente. Maturity doesn't happen by accident. Nosotros tenemos que hacer un esfuerzo. We have to make effort. La Biblia dice que la fe sin obras es muerta. The Bible says that faith Tenemos que without trabajar. works is dead. We need to work. Entonces requiere de nosotros And therefore, it requires from us, que como Pablo dejó lo infantil, like how Paul left childish ways behind, nosotros también dejemos las actitudes we infantiles. also need to leave the childish ways or attitudes Los conflictos behind. con los hermanos y la familia, Conflicts with our brothers and family, los malos hábitos de nuestra vida antes de Cristo. the bad habits that we had before coming to ¿Y Christ. saben por qué? And you know why? Porque la palabra dice en 2 de Corintios capítulo 5 versículo 17 Because
the Bible says in 2 Corinthians chapter 5, verse 17, De modo que si alguno está en Cristo, therefore, if anyone is in Christ, las cosas viejas pasaron. the old things have passed. Nueva criatura es. He becomes a new He aquí creation. todas son hechas nuevas. Therefore, all things are made new. Me encanta que Pablo dice todas las cosas son hechas nuevas. I love that he says all things are made new. Porque eso habla de la transformación que ocurre en nosotros. Because that talks about the very transformation that occurs in us. Porque una vez que nosotros venimos a los pies de Cristo, Because once we come to the feet of Christ, no somos iguales. we are no longer the same. Entonces, ¿qué nos toca a nosotros? Therefore, what do we have to do? Orar diligentemente Pray diligently y con intención and with intentionality, para que podamos vivir como hijos que agradan a Dios, so we can live a life according to pleasing to God, como hijos que buscan ser más como Él. Amén. like children that look to become more like Him. Aleluya. Vamos al punto número 3. We're going to go to point number 3. El crecimiento como iglesia Growth like a church nos involucra a todos. involves all of us. Cuando nosotros leemos que Pablo When we read that Paul le habla a los efesios talks to the Ephesians acerca de estar unidos about being more unified, como miembros de un cuerpo que se ayuda mutuamente like members of a body that helps one another según su función, according to their functions, no podemos evitar recordar las palabras we can't avoid remembering the words bastante similares similar to these que le habló a los corintios, that he spoke to the Corinthians. porque les enseñó a ellos Because he taught them que cada miembro del cuerpo that every member of the body tiene un propósito has específico. a specific purpose. Pablo dijo, no todos pueden ser pies, Paul said not everybody could be a foot ni todos pueden ser manos. and not everybody can be a hand. A cada uno de nosotros, Each and every one of us, el Señor nos ha dado dones the Lord has given us gifts y nos ha dado un rol dentro del cuerpo de Cristo. and a role within the body of Christ. Y esto no es para que compitamos uno con otro. And that this is not for us to compete with one another. No todos podemos cantar, Not every one of us can sing. no todos podemos predicar, Not everyone can preach. no todos podemos hacer cualquier otra labor dentro de la iglesia, Not everyone can do many things within the church. pero cada quien tiene su papel. But each and every one of you have your ¿Y role. cuál es el objetivo común? And what is the common objective? Que nos ayudemos Is mutuamente. that we help one another. Porque crecer como iglesia Because to be able to grow like a church, involucra los dones que el Señor ha puesto en nosotros. it involves the gifts that God has given to us. Además, servir en la iglesia Additionally, to serve the church no es un favor que hacemos a los pastores, is not a favor that you do for the o a los pastors líderes. or to the leaders. Es parte de nuestro compromiso con el cuerpo de It's part of Cristo. our compromise with God or our commitment to the Lord. Es momento que cambiemos esa mentalidad, It's time for us to change that form of thinking. porque esto produce en nosotros madurez espiritual, Because this very thing produces maturity in spiritual, pero también but also crecimiento colectivo. collective growth. Sin embargo, Nevertheless, no importa si el crecimiento es personal o colectivo, it doesn't matter if the growth is personal or collectively. no lo vamos a lograr We're not going to make it si no tenemos una relación con Cristo. if we don't have a relationship with Christ. Esto nos lleva al cuarto punto. This brings us to the fourth point. Permanecer en Cristo Abiding in Christ produce fruto. produces fruit. Cuando plantas un árbol When you plant a tree de frutas, of fruits, tu favorita, los your mangos, favorite, la que te guste, mango, whichever one you prefer, no lo haces solamente para disfrutar de su apariencia, you don't do it to simply di- satisfy yourself by looking at it o por la sombra que pueda darte. or for the shade that it can offer you. Lo haces porque en algún momento esperas You do it because in a moment you await cosechar y disfrutar de su fruto. to enjoy the fruit that it's going to give. Pero aparte de plantar el árbol, But aside from planting that tree, necesitas nutrirlo. we need to give it nutrients. Y si no lo haces, And if you don't, la supervivencia de este árbol no está the garantizada. lifespan of this tree is not guaranteed. La lógica simple nos dice Logic simply tells us que para una rama
that for a branch produzca fruto, to produce any fruit, debe de permanecer unida al árbol. it needs to remain with the tree itself. Jesús lo explicó mejor. Jesus explained it best. Jesús dijo, yo soy la vid He said, I am the y vine vosotros los and pámpanos. you are the branches. El que permanece en mí y yo Who en él, abides in me, I will abide in them. ese dará fruto. That one will give fruit. Entonces, para que nosotros podamos crecer como iglesia, Therefore, for each of us to be able to grow as a church, pero sobre todo dar fruto, but above all else, to give fruit, que podamos expandir nuestro territorio, to expand our territory, que alcancemos a nuestra comunidad to reach out into our y community, que cumplamos la visión de esta casa, and to fulfill the vision of this house, de traer las almas a los pies de to Cristo. bring the souls to the feet of Christ. Tenemos que permanecer unidos a Él. We need to abide in Him. Imagínate que le arranques una rama al árbol. Imagine if you break off a branch of ¿Qué va a a pasar tree. con esa rama? What's going to happen to that branch? Se va a morir. It's going to die. Jesús dijo Jesus said que separados de Él, that separated from Him, nada podemos hacer. we cannot do anything. Aleluya, tenemos que permanecer unidos a nuestro Dios. We need to abide in unity with Christ. Y es esa relación And it's that very relationship la que va a garantizar el crecimiento de in, nosotros in which will guarantee growth in ourselves y de nuestra and, congregación. and in our church. ¿Recuerdas la pregunta que hice al principio Remember the question that I posed in the beginning sobre lo que es el crecimiento o- espiritual? over what is spiritual growth? Yo creo que más que definir el crecimiento, I think more than define growth, nosotros tenemos que permanecer en Cristo, we need to abide in Christ, buscar primero el reino de Dios y su justicia, seek the kingdom of God and His justice, como el pastor nos enseñó hace unas semanas, like Pastor has taught us a few weeks ago. caminar en obediencia Walk in obedience, e imitar a Dios. imitate God. Y en ocasión de que hoy estamos celebrando el cumpleaños de nuestro amado pastor, And the occasion that we're celebrating the birth of our pastor, creo que él es un ejemplo perfecto I believe that he's a perfect example de lo que es procurar el crecimiento personal of what it is to seek personal growth y de la congregación. and of the congregation as well. Nuestro pastor Our pastor camina en obediencia walks in obedience como un modelo a seguir. like a model to follow. Y no solo aquí los domingos, And not only here on sino Sundays, durante toda la semana, but throughout the week, en su vida personal, in his personal life, en su vida ministerial in his ministerial life, y su vida laboral. and his work life. A pesar de todos los contratiempos que se le presentan, Regardless of all the stumbling blocks that presents él itself, mantiene su integridad, he maintains his integrity. mantiene imitando a Cristo, He maintains himself imitating Christ. se mantiene plantando semillas, He remains sowing seeds, nutriéndolas, bringing nutrients to the seeds, regando las semillas spreading the seeds para que ellas puedan fructificar. so then they can grow. Y nos toca a nosotros And it's our turn sostenernos unos a otros to sustain each and every one of us como un solo cuerpo en Cristo, like one body in Christ, de modo que nuestro crecimiento so that our growth sea el de mi hermano be my brother's growth y el de mi hermana. and my sister's growth. Tenemos que amarnos unos a We need otros, to love one another porque estoy segura because I'm very sure que usted ama su pierna, that you love your que leg, ama su brazo. that you love your arm. Entonces usted debe de amar a su hermano y a su hermana, Therefore, you need to love your brother and your sister porque somos un solo cuerpo, because we are one body, un solo cuerpo, one body, y tenemos que crecer como uno. and we need to grow like one. Pablo dijo Paul said que ese cuerpo that this body se edifica en amor edifies itself in love y en unidad. and in unity. ¿Y saben por qué la unidad es esencial? And do you know why unity is essential? Para nuestro crecimiento tenemos que estar unidos. For our growth, we need to remain in unity. Pero quiero que sepan But I want you to know que tenemos que crecer con urgencia. that we need to grow with urgency. Porque hay una comunidad allá afuera que nos está esperando, Because there's a community out there that's waiting for us. que nos necesita They need us. y que necesita And they need lo que nosotros tenemos. what we have. Que este sea tu recordatorio el día de hoy. Let this be your reminder today Tenemos que crecer, that we need to grow. pero tenemos que crecer unidos. But we need to grow in unity. Dios te bendiga. God bless you.